Nakama, ¿sabías que en nuestra realidad, en nuestro mundo, hay una canción escrita para Nika? Ciertamente, una canción escrita para el dios del sol, una canción escrita para la fruta del diablo de Monkey D. Luffy. Y no solamente eso, sino que es la primera canción que jamás fue escrita. Este es un video histórico muy interesante de nuestra realidad que nos podría ayudar a certificar qué es lo que quiere Oda con esto de la fruta del diablo de Luffy, Nika, y hacia dónde quiere ir con el personaje y con la historia macro de One Piece. El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. Esta canción, esta primera canción que se tiene conocimiento dentro de la historia de la humanidad, es una canción llamada el himno a Nikal. Y es que así, para que entiendas que este video es tan importante y esta teoría es tan fascinante, Nikal es la diosa de los huertos. Esto quiere decir que es la diosa de las cosechas, es la diosa de las frutas. Evidentemente, dentro del mundo de One Piece, las frutas son importantísimas. Quizá esto puede ser la idea primordial de Ichiro Oda para hacer la fruta de Nika, como la primera persona que creó una fruta del diablo. Les debo decir que este video es inspirado por Navi. Me dio la idea, evidentemente, y el concepto de la primera canción y de Nikal. Así que, Nakama, si tú tienes una teoría, notifícame, investigamos y podemos sacar el video. Evidentemente con tu respectivo crédito y reconocimiento. Vamos entonces con un poco de historia, y es que Nikal es considerada la diosa de Ugarit o de Canaán, y después de los fenicios. Es una diosa de los huertos, cuyo nombre significa gran dama, y también significa la fructífera, y se deriva del arcadio o semita occidental, que significa literalmente diosa de la fruta. Por Dios, esto es impresionante. Realmente puede ser una de las pistas más grandes que se tienen hasta la fecha de cómo funciona la mente de Ichiro Oda para crear la fruta del diablo de Monkey D. Luffy. O al menos el cambio que se dio de fruta en el capítulo 1044 del manga de One Piece. Y es que aparte no solamente es importante el hecho de que sea la diosa de las frutas, sino que la primera canción esté creada para ella. Aparte de todo, en el mundo de One Piece la música es importantísima, y ahora les voy a contar cosas impresionantes que ustedes quizá no se habían dado cuenta sobre el arco de Skypiea, donde está la fundamentación de Nika y toda la historia macro del mundo de One Piece. Pero antes vamos a hablar un poco de la canción, y es que en la década de los 50 del año pasado, Emmanuel Laroche junto con su equipo de investigadores lograron encontrar información sobre las antiguas civilizaciones del Medio Oriente. En estas excavaciones encontraban algo que jamás se había encontrado, la primera canción escrita de la historia, y publicó los primeros fragmentos en 1955 y después se mejoraron en 1968. Esta es la canción de Nikal, el himno a Nikal, la diosa de las frutas. De ese fragmento podemos denotar evidentemente tonalidades metálicas, y evidentemente viene por la época. Estamos hablando de que es antiquísima, quizá de la época del bronce, evidentemente de hace más de 3400 años. Se dice que está escrita en jeroglíficos a manera de tablillas de arcilla. Es algo realmente impresionante. Pero bueno, yo les dije que les iba a dar datos poderosos y aventajados sobre Skypiea. Y es que bueno, un poco antes de Skypiea tenemos que certificar que Monkey D. Luffy, desde que sale, quiere un cocinero y quiere un músico. Evidentemente el cocinero es importantísimo porque debe sobrevivir. Sin embargo, esta de alguna manera obsesión de Luffy por tener un músico es fascinante. Sabemos que dentro de la historia de One Piece, el Binks no Sake es importantísimo. Es una canción que nos puede certificar la historia misma de One Piece.
teóricamente puede ser la leyenda misma que Joy Boy dejó en Laftel. Existen muchas teorías al respecto y yo hice un análisis al respecto. Se los dejo aquí para que puedan ver ese video. Es muy interesante. Pero más allá de todo eso, en Skypiea se nos notifica que la armonía es importante. Incluso la canción de Shandora y todo esto relacionado con la campana es muy importante. Se dice que la campana está muy relacionada con los ancestros, los muertos y todo eso. Aparte, se dice que la campana vino de un pueblo lejano, un pueblo extranjero. Evidentemente, la conjetura más válida es que esa campana vino de Guano, que Guano en ese entonces era conocido como la ciudad de oro. Y aparte de todo eso, Guano Kuni, que quiere decir el país de Guano, literalmente y a manera de juegos de palabras en japonés, quiere decir el país de la armonía. Pero lo más fascinante del mundo de One Piece y la música está oculto a la vista y está tan a la vista que nadie se da cuenta. Y es que ¿sabías tú que a través del arco de Skypiea, Ichiro Oda da nombres de piezas musicales y conceptos musicales a capítulos específicos? No es como que uno solamente, son muchos los indicios que Ichiro Oda nos está dando de que la música es importantísima en el arco de Skypiea. Te aseguro que nadie se ha dado cuenta de esto. Y es que comenzamos en el capítulo 251 con uno que se llama Overture, la obertura. En el capítulo 254 la canción del atardecer. Después 267 una marcha que tiene también, es una pieza musical. Después Suite, que evidentemente también lo es. En el capítulo 1069 encontramos a Concerto, un concierto. En el capítulo 270, Serenata. Y en el capítulo 272, Play, como una obra de teatro. ¿No es suficiente? Bueno, entonces hay que continuar, ¿no? 273 se llama Quinteto. 274 se llama Oratorio. 276 el ritmo de Shandia. Evidentemente esto es importantísimo y es de una teoría fascinante. Después seguimos con el 285 que se llama Capricho, nuevamente una forma musical. Y el 298 se llama Canción de la Isla. Evidentemente uno de los capítulos más importantes y son de las cosas más claras como referencia. Y evidentemente en el capítulo 300 encontramos el título de Sinfonía. Con esto último que les acabo de decir, con estos capítulos, es tanta información que tendré que hacer un video específicamente para hablar de qué tratan cada uno de estos capítulos y por qué Ichiro Oda le pone títulos de cosas musicales a cosas que no tienen nada que ver. Evidentemente esto es algo fascinante y algo muy importante dentro de la historia y dentro de la mente de Ichiro Oda. En estos momentos yo les quiero certificar que es muy curioso que Nikal, que la primera canción y la diosa de las frutas teóricamente esté implícita en la fruta del diablo de Monkey D. Luffy. Seguramente esto nos tiene que llevar como conclusión a pensar que Nikal, o de alguna manera la Hito Hitom no Mi modelo Nika, fue la inspiración para crear las frutas del diablo. Esto quiere decir que la primera fruta del diablo fue creada por Nika, o incluso podemos decir que Nika es la primera fruta y está certificado con un evento de nuestra realidad. Te pido Nakama que compartas este video, que te suscribas porque es muy interesante y próximamente voy a traer videos más aventajados, principalmente de esto de la música, Ichiro Oda y Skypiea y los títulos de los capítulos.